Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Muy buenas noches, bienvenidos al Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Estamos en vivo, son 7:15 de la noche de hoy martes 10 de enero del 2023. Estamos en el 8º curso que lo hemos denominado Historia del Perú y Mundo 3. Hoy es la segunda sesión que lo hemos denominado la contrarreforma, que ahora lo vamos a explicar. Pero antes de eso hay que hacer la presentación. Estamos con nuestro amigo Rizik Dalton Cárdenas Murayari, desde Tarapoto, San Martín. Y con él nos está acompañando en este 8º curso, de lo que correspondería al programa técnico pedagógico en ciencias sociales. Vamos a hablar hoy de la contrarreforma religiosa. ¿Qué es esto? Primero, la clase anterior habíamos hablado de la reforma religiosa. El personaje importante era Martín Lutero, el alemán. Y Martín Lutero había roto con la Iglesia Católica. Es una ruptura. Él crea un nuevo brazo del cristianismo, o para hacerlo más preciso, lo que vendría a ser la reforma protestante. Esa es la palabra en la historiografía mundial. Él entonces va a hacer un cambio y él rompe con la Iglesia Católica, se va a deslingar y empieza a construir una nueva, no religión, porque es cristiana, pero en base a lo que es su propuesta, la Iglesia Luterana, así. Y por lo tanto, la Iglesia Católica se da cuenta de que están perdiendo fieles, esa es la palabra, feligreses, y también sucede lo mismo en Inglaterra. Enrique VIII, el rey Enrique VIII, también rompe con la Iglesia Católica porque no le permite que se pueda casar, o perdón, divorciar con con Catalina de Aragón y posteriormente con Ana Bolena, ¿no? Su amante. Entonces aparece en Alemania, o lo que viene a ser los reinos germanos, la Iglesia Luterana o la Reforma Protestante de Martín Lutero, y en Inglaterra la Reforma Anglicana. También en Francia con Juan Calvino, los calvinistas. Entonces la iglesia se va a preocupar y va entonces a hacer una reforma dentro de la iglesia. Eso la historiografía mundial lo llama la contrarreforma o la reforma religiosa. Hoy vamos a hablar sobre la contrarreforma o la reforma religiosa. Es bien extenso el tema, muy significativo con 15 diapositivas. Y vamos a hablar referente a lo que es la iglesia, el catecismo, el dogma de fe, la creación de los nuevos medios de difusión, la Biblia, el catecismo también, el índice de libros prohibidos, el surgimiento de la compañía de Jesús, muy buena, y claro, las funciones de esta compañía muy poderosa que son académicos y también fundador de universidades. También en el Perú y en América aparece una ola de misticismo. ¿Qué es eso? Hombres y mujeres que son parte de la Iglesia Católica, es decir, frailes, fratelos, hermanos, o sores o hermanas religiosas, y empiezan a tener una meditación profunda, el rezo. Eso se llama misticismo. Y lógico, la Iglesia lo considera también santos, y también que hacen milagros. Luego también, esa es la primera parte. La segunda parte ya es el inicio de la Ilustración europea. ¿Qué es esto de la Ilustración? Ya aparecen ya una ruptura del pensamiento divino con lo que es el racionalismo, el antropocentrismo, la filosofía y lógico deslingar o separarse de la Iglesia Católica. Crítica a la sociedad antigua, es decir, la sociedad estamental, el antiguo régimen, la monarquía, y ya aparecen los ilustrados, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, y claro, ese es el pensamiento para lo que tú conoces como la Revolución Francesa. ¿Mm? Hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a primero hacer un recuento de lo que son las 15 diapositivas y luego el análisis de todo el tema. Comenzamos. He hablado demasiado de la reforma, pero no ahora vamos a hablar de la contrarreforma o la reforma católica. La Iglesia Católica va a hacer un cambio, era necesario. Es la segunda revolución o reforma que hace, la primera fue en el año 800, cuando hace la reforma gregoriana. Aparecen lo que tú conoces como las
instituciones religiosas, los franciscanos, los jesuitas, ¿no? Bueno, franciscanos, dominicos, mercedarios y los agustinos. Los jesuitas son los últimos que aparecen en esta reforma, en la segunda. Y la iglesia empieza a cambiar. La iglesia empieza a cambiar porque va a perder adeptos, fieles. Y ellos entonces hacen una reforma para que sea la unión entre la filosofía y la fe. O sea, regresan a la escolástica, pero esta vez más académicos. Y ahí surge una empresa o una institución conocida como la Compañía de Jesús, que lo vamos a ver que es muy interesante. De ahí viene el Papa Profesor, Francisco. Sí, disculpa, dime. de lo que has mencionado sobre eh, agustinos, dominicos, esos son órdenes, ¿no? Religiosos. Claro, te lo voy a explicar bonito. Buena pregunta. En el año 800, después de Cristo, la Iglesia Católica empieza a tener un problema. No sabían cómo seguir el dogma o la enseñanza de Jesús. Y se dividieron y aparecieron grupos. Los albigenses en España, aparecen otros grupos, los que no creen en Cristo, pero no creen en la Iglesia Católica. Y empiezan a formar sectas. O sea, grupos que son más pobres, se golpean, o sea, ven a Cristo de muchas formas. Un Cristo crucificado penitente, un Cristo que es pobre, un Cristo que es alejado de la civilización, un Cristo que sufre. Entonces la iglesia no sabía qué hacer y estaba a punto de desaparecer. Ahí es donde aparecen personajes católicos, pero con la palabra, la iglesia lo llama carisma. Para hacerlo más fácil, son personalidades diferentes. Los franciscanos son pobres, su hábito es marrón. Los dominicos son académicos, son lectores. Los mercedarios rezan ante la Virgen María. Los agustinos son académicos, pero usan el hábito marrón y una correa. Son penitentes. ¿Se das cuenta? O sea, cada institución religiosa tiene su propia personalidad. Ahora, dejando de un lado la Edad Media, en el tiempo de la Edad Moderna, aparecen los jesuitas, y los jesuitas son penitentes. Rezan, algunos se golpean, azotes, son penitencias, que los hace Santa Rosa de Lima también. Y leen bastante, son académicos. Eso es un brazo religioso. Y un brazo que es laico, o sea, no religioso, son el Opus Dei. Eso hay que saberlo. El Papa Francisco es jesuita. Y el Opus Dei es otro brazo que solamente lo congregan los no religiosos. Son familias, papá, mamá, hijos, pueden ser Opus Dei. Eso es lo que tenemos que explicarlo para que la gente lo entienda. O sea, la iglesia no solamente son religiosos varones y religiosas mujeres, fraile y también sores, sino también, Profesor, una preguntita. sí, ¿Qué aprovecha, significa Opus Dei? Opus Dei es una palabra en latín y su palabra se significaría obra de Dios. Opus, obra, Dei, Dios. La iglesia usa mucho ese idioma que para ellos su idioma es el latín. Este es un breve resumen de lo que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Un saludo fraterno al técnico pedagógico Carlos Cabrejo Galarza desde Huaraz, Ancash, a Ronnie Torres Mendoza desde Trujillo La Libertad, a Karen Loaiza Tobar desde Urubamba, Cusco, a Brigitte Araujo Marrujo desde Lima, del distrito de Los Olivos, a Walter Espinosa Barbarán desde Pucallpa, Ucayali, a Roberto Matiri Víquez desde la Convención Cusco, a Magali Amparia Ayachi León desde Lima, del distrito de San Juan del Urigancho, a Freddy Seminario Miqueas desde Pucallpa, Ucayali, a Iris Díaz Díaz desde Cusco, La Convención, a Maribel Tenazoa García desde Pucallpa, Ucayali, a Roger Hoyos Altamirano desde Lima, del distrito de Puente Piedra, a Miguel Ángel Briones Cabanillas desde Celendín, Cajamarca, a María Consuelo Pacaya Flores desde Iquitos, Loreto, a Raúl Bustamante Valdivia desde la ciudad de Cajamarca, a Norma Corina Álvarez Mendoza desde la ciudad de Cajamarca, a Edwin Sebastián Pacaya desde Atalaya, Ucayali, a Brigitte Dalton Cárdenas Murallari desde Tarapoto, San Martín,
A Dalia Cero Chambilla desde el Manu, Madre de Dios. A Johnny Daniel Alaya Amasi Fuen desde Tarapoto, San Martín. Y a Reider Delgado Pariona desde Andahuaylas, Apurímac. Y a todas las personas que nos están viendo desde esta plataforma de Facebook y también desde YouTube. Y si nos estás viendo, síguenos y sé parte del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Yo soy David Luis Tataje Rojas. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.